Hola jugones, hoy jugamos a Spell, un juego de la editorial Perro Loco Games de 2 jugadores y de 15 a 20 minutos de duración. Vamos a ver qué contiene Spell. Bueno, dentro de Spell vamos a encarnar el papel de un poderoso mago. Según la leyenda, cada 33 años solares se celebra el torneo mágico de Áfales, un torneo donde se enfrentan los más poderosos magos y hechiceros en la sala central del laberinto perdido, en el palacio de Kinousan, bajo unas estrictas normas. El premio no es otro que el custodio de las gemas de Brinolur, una de las 4 gemas creadas para controlar las fuerzas oscuras del universo. Por lo tanto, en este juego nos enfrentaremos 2 de los más poderosos magos para conseguir esta preciada gema. Vamos a ver qué contiene. Bueno, como vais a poder comprobar, la caja de Spell es una caja que está muy bien aprovechada. De hecho, si os dais cuenta, hasta la misma tapa forma un marcador, ¿vale? Dentro pues nos encontramos pues las instrucciones, que como vemos, bueno, son unas poquitas páginas, sencillitas, con muchos ejemplos, ¿vale? Sencillo. Unas losetas que son una auténtica pasada, ¿vale? Mirad qué brillo, qué chulada, ¿vale? Más losetitas. Estos son las cartas de los hechizos, luego veremos para qué sirven. Estos son nuestros magos y algunos marcadores, bolsitas para guardarlo todo luego y el inserto, que está muy chulo, la verdad. Vamos ahora con la preparación de la partida. En primer lugar, dentro del tablero que hay dentro de la caja, colocaremos el cortador de ronda en el lugar de la ronda 1. En Spell también tendremos que hacer 16 puntos de daño al contrincante. Para ello, colocaremos 2 marcadores de daño, uno de cada color, representando a cada mago, en la casilla 0. Asignaremos un color a cada jugador y le daremos un mago y 2 elementales. Del mazo de cartas tenemos estas cartas de aquí, que luego explicaremos para qué sirven, pero que no vamos a usar para este tipo de partida. Estas cartas que sirven para recordar a los jugadores de cada color las acciones que pueden realizar en su turno, para que una vez que la gasten le den la vuelta a la carta. Y los hechizos. Hay 2 mazos de hechizos, el mazo básico y el mazo avanzado. Nosotros vamos a jugar evidentemente con el mazo básico. Dentro del mazo básico, como veis, las cartas tienen una numeración en números romanos en las esquinas. Esto habla del nivel del hechizo. Lo próximo que tenemos que hacer es separar las cartas en estos 4 niveles. Una vez los tengamos separados y barajados, tendremos que revelar las dos primeras cartas de cada mazo. Una la dejamos delante y otra encima del resto del mazo. Estas cartas son comunes, son los hechizos que tienen disponible cada uno de los magos. Así quedaría. Lo siguiente que hay que preparar son las losetas de palacio. Hay una loseta que tiene un color neutro, ¿vale? Que es la loseta neutral, solo existe una. Luego colocaremos una loseta de cada color. Las losetas tienen una zona activa y una zona inactiva. Pues vamos a colocar una loseta de cada color por la zona activa adyacente a la loseta neutral. Y colocaremos uno de los magos en su color correspondiente encima de cada loseta. El resto de losetas de cada color se lo damos al mago correspondiente. Hay varias losetas que no vamos a emplear. Unas son estas 2 losetas que vienen marcadas, que son losetas especiales, esas van a la caja, y esta que es la gema de Brinolur, la que el ganador de la partida puede custodiar hasta la siguiente partida, y que también sirve como moneda para decidir quién va a iniciar la partida, en este caso el jugador negro. Si no lo has hecho ya, cada jugador cogerá las cartas de su color que sirven para recordarte las acciones que tienes disponibles en cada turno, y ya estamos listos para jugar al modo simétrico básico de Spell. En el inicio de partida de Spell, lo primero que tendremos que hacer es configurar el palacio. ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a volver a tirar las gemas de Brinolur para ver quién es el jugador inicial, que en este caso es el jugador morado, ¿vale? Pues el jugador que no es el jugador inicial, es decir, en este caso el jugador negro, va a empezar colocando una loseta de su color. En el modo básico, los jugadores colocan las losetas por la cara inactiva. Entonces, este jugador
en el sitio en el que quiera, siempre tiene que ser adyacente a una loseta que ya esté colocada, es decir, no puede ponerlo aquí. Va a colocar una loseta de su color donde él estime oportuno, por ejemplo aquí. El jugador morado colocará otra, 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 así hasta colocar todas las losetas en un tablero de 4×4, ¿vale? Tal que así, por ejemplo. Y ahora diréis, bueno, pero es que ya he colocado todas las losetas y sigue sobrando un hueco. Así es como tiene que quedar el tablero, ¿vale? Ese hueco es normal que esté. Una vez que ya tenemos conformado el palacio, el jugador inicial, que en este caso era el morado, iniciará su turno. En Spell tenemos 2 acciones principales y una serie de acciones que son adicionales, es decir, que según el turno podremos realizar o no. Vamos a pasar a ver las acciones principales. Las acciones principales vienen recordadas en las cartas de nuestro color. Tenemos acciones de palacio y acciones de mago. La acción de palacio es muy sencilla. Simplemente tendremos que seleccionar una loseta, la que nosotros queramos, pero que no puede estar ocupada por un mago, y la llevaremos al hueco que hay disponible, el único que hay. Y luego lo que haremos será desplazar alguna de las filas de losetas o columnas para que el hueco quede en el perímetro del tablero. Es decir, este hueco que está aquí, yo puedo mover esta, aquí se queda en el perímetro, estaría bien. Puedo mover estas dos, aquí se quedaría en el perímetro, está bien. O puedo mover esta y aquí se quedaría en el perímetro y estaría bien. ¿Qué pasa con esta opción? Aquí hemos dicho que hay un mago, pero para el desplazamiento no importa. Esta acción sí sería válida. Es decir, no puedo coger, si por ejemplo este es el caso, no puedo coger la loseta del mago y transportarla, pero volvamos al caso inicial, que yo transporté esta aquí, sí puedo luego transportar la columna donde esté el mago o la fila donde esté el mago para que el hueco se quede en la periferia. Las acciones del mago son 2 acciones posibles. Una, muy sencillita, desplazar al mago una casilla. Me puedo poner aquí, aquí. La segunda opción es activar o desactivar losetas. Es decir, puedo coger una loseta que tenga adyacente ortogonalmente a mi mago y activarla. Evidentemente no le voy a activar al negro la suya, pero me podría activar la mía. O si esta estuviera activada del negro, desactivársela. Conforme vayamos haciendo las diferentes acciones principales, lo que nos recomienda el juego es que demos la vuelta a las cartas de cada una de las acciones para recordar que ya la hemos gastado este turno. Una vez que hayamos gastado nuestras acciones principales, podríamos realizar las acciones adicionales. ¿En qué consisten las acciones adicionales? Vamos a verlo ahora. Aparte de las acciones principales, en nuestro turno tenemos disponible la opción de hacer las acciones adicionales cuando se puedan realizar. ¿En qué consisten? Pues, en primer lugar, realizar un ataque. Realizar un ataque es muy sencillo. Esas son las cartas de hechizo y lo que nosotros tenemos que conseguir es reproducir estos patrones, que ya digo que son comunes a todos los jugadores, en nuestro tablero, ¿vale? Por ejemplo, si yo tuviera activadas estas 2 losetas, si os fijáis, estaría conformando este mismo patrón, ¿ves? 1, 2, 3, 4. Entonces me llevaría esta carta de hechizo y automáticamente añadiría un punto de daño en el contador de daño. No olvidaros de sacar una nueva carta de hechizo del mazo de ese mismo nivel. Hay que añadir que siempre la casilla en la que se encuentra el mago se considera una casilla activa de su color. Es decir, si esto estuviera así, pero el mago estuviera encima, el patrón se conseguiría igualmente. Y si esto, por ejemplo, fuera una casilla negra, si el mago estuviera aquí,
esto también se consideraría que está cumpliendo el patrón. En nuestro turno podríamos conseguir realizar varias cartas, no habría problema. Lo único que tendrían que ser de niveles diferentes. Aplicaríamos el daño de cada carta, todo igual. La otra acción adicional que puedes realizar es que una vez que hayas conseguido cartas de hechizo, puedes gastar estas cartas para realizar el hechizo. Vamos a poder realizar 3 hechizos diferentes, según el nivel de la carta que tengamos. El hechizo de nivel 1, invocar un elemental, consiste en gastar una carta de nivel 1 superior para colocar un elemental en la casilla que nosotros queramos. La influencia del elemental en esta casilla es la misma que la del mago, es decir, esta, por ejemplo, se consideraría una casilla de color morado activa para las intenciones del mago durante ese turno, porque al final del turno el elemental desaparecerá del tablero y volverá a quedar disponible por si en cualquier otro turno podemos volver a invocarlo con un hechizo de nivel 1. Entonces, por ejemplo, si esto estuviera así y yo coloco el elemental aquí, pues me estaría llevando este hechizo. El hechizo de nivel 2 requiere un hechizo de nivel 2 o superior. Es muy sencillo, consiste en desplazar a tu mago. Es decir, podremos coger a este mago y desplazarlo a donde nosotros queramos. No tenemos que respetar la norma de una casilla adyacente octogonal. La podremos poner donde queramos. El hechizo de nivel 3 consiste en desplazar al mago rival a otra loseta. Es decir, podremos coger a este mago y desplazarlo a donde nosotros queramos. Pese a que hay cartas de nivel 4, no hay hechizos de nivel 4. Y esto es porque 4 puntos de daño se considera ya una ventaja suficientemente importante. Por tanto, los hechizos de nivel 3, 2 y 1 los podremos realizar con cartas de nivel 3, 2 y 1 o superior, pero no con cartas de nivel 4. Por tanto, en función de la carta, vamos a poder realizar unos hechizos u otros. Las cartas de nivel 4 ya hemos dicho que no nos van a permitir realizar hechizos. Con las de nivel 3 vamos a poder realizar hechizos de nivel 3, 2 o 1. Con las de nivel 2, hechizos de nivel 2 o 1. Y con las de nivel 1, hechizos de nivel 1, es decir, nivel igual o inferior. Hay que mencionar que podremos realizar tantos hechizos como cartas tengamos disponibles. Si estos patrones ya lo hemos conseguido y estas cartas son nuestras, yo por ejemplo, si fuera el jugador morado, en mi turno, aunque ya haya gastado estas, podría realizar un hechizo de nivel 1 con esta carta, que consiste en invocar a un elemental, que podría poner por ejemplo aquí, y podría gastar esta carta de hechizo nivel 2 en invocar otro elemental o en hacer la magia de nivel 2, que era desplazar a nuestro mago a donde quisiéramos, por ejemplo aquí, de forma que conseguiríamos realizar este patrón, como podemos comprobar. Esta se consideraría morada y esta también. Aparte de esta práctica hoja de ayuda donde nos recuerdan los hechizos, recordaros que dentro del marcador donde marcamos la ronda y los puntos de daño, también tenemos, a modo de recordatorio, las 4 opciones posibles, los 3 hechizos, y recordarnos que las cartas de nivel 4 no nos dan hechizos. Y esto es todo. Iremos jugando las diferentes rondas. Después de cada turno de cada jugador pasaremos a la siguiente ronda y el juego termina cuando o bien uno de los dos jugadores llega a realizar 16 puntos o bien cuando llegamos a la ronda 6 y la terminamos pese a que no hayamos conseguido los puntos necesarios. Si terminamos porque hemos llegado a la ronda final, veremos cuántos puntos de daño hemos conseguido cada jugador y el que haya conseguido más puntos de daño será el ganador. Si es por número de daño, al realizar 16 puntos desencadenamos el final de la partida. Da igual en la ronda en la que estemos. En ese momento, si por ejemplo el jugador morado, que en este caso era el jugador inicial, es el que llega primero a los 16 puntos de daño, el jugador negro realizará su último turno. De forma que, si es capaz de realizar más puntos de daño que el contrario, por eso tenemos hasta 19 puntos de daño en el contador de daño, pues será el ganador. Pasamos a ver las variantes de juego. En primer lugar, lo que podemos hacer es cambiar el mazo básico por el mazo avanzado, como ya habíamos comentado previamente.
Otra de las cosas que podemos hacer es, en vez de usar el modo asimétrico, usar el modo asimétrico. El modo asimétrico es exactamente igual que el simétrico, se juega igual, pero con la diferencia de que vamos a elegir entre 4 tipos de magos diferentes, de manera que cada uno tendrá un mago diferente con unas habilidades diferentes. Estos 4 tipos de magos están descritos en estas 4 cartas de aquí que vamos a pasar a describir. Este primer tipo de mago, tal y como indica la carta, va a tener 2 magos principales. Por eso, si recordáis, en la caja base, aparte de un mago de cada color, había un mago adicional, para que puedas usar este tipo de mago en cualquiera de los 2 colores. Este mago, por tanto, va a tener 2 magos principales y ningún elemental. Una vez que se configure en la sala del palacio, el mago va a colocar su segundo mago principal en una de las casillas inactivas de su color a su elección. Esta de aquí, esta, ¿vale? Y los hechizos de nivel 1, como no tiene elementales, lo que se van a convertir es en una acción de mago adicional, es decir, de las de estas. Por ejemplo, mover este mago aquí o activar una loseta ortogonalmente. El segundo tipo de mago va a tener un mago principal, como habitualmente, y 3 elementales. Este además va a tener una peculiaridad, y es que los elementales, cuando se colocan, se van a poder colocar en la misma casilla que un mago contrario, de manera que va a poder empujar a ese mago a cualquier casilla adyacente, aunque sea en diagonal. Es decir, por ejemplo, podríamos, con una carta de hechizo que permitiera hacer un hechizo nivel 1, pues colocar a este elemental aquí y podríamos empujar al mago contrario, por ejemplo, ahí. El siguiente mago lo que va a disponer es de una loseta adicional, que son estas 2 de aquí. Si es morado esta, si es negro esta. El mago de este color lo que va a poder realizar es, en cualquier momento de su turno, invocar esta loseta adicional que luego al final del turno desaparece. Cada turno la puede volver a invocar. De manera que, por ejemplo, pues la podría invocar aquí, y si este hechizo estuviera disponible, pues 1, 2, 3 y aquí 4, el mismo símbolo, pues se la lleva. El cuarto tipo es igual al modo básico, de lo que dispone es de una acción de palacio adicional. Se recomienda que para que nos acordemos de esta, pues usemos esta misma carta, que podríamos girar así 90 grados para recordar que la hemos utilizado o no. ¿Vale? Así estaré sin utilizar, así utilizada. Nos queda por explicar el modo campeonato, que es muy sencillo. Lo que nos varía un poco es sobre todo la configuración de palacio. Lo podemos jugar tanto con el modo simétrico como con el modo asimétrico. En él, pues bueno, como recordamos, tiramos la gema de Brinolur para ver quién es el jugador inicial. En este caso sigue siendo el jugador morado. Y entonces, como hemos dicho, el jugador no inicial, en este caso el negro, es el que empezaría colocando losetas. La diferencia en el modo campeonato es que vamos a colocar alternativamente una loseta inactiva y otra activa. La primera se coloca inactiva, yo la puedo poner ya, como ya sabemos, adyacente donde queramos. Este colocaría su loseta inactiva, por ejemplo aquí, y yo puedo colocar la siguiente como loseta activa. Esta igual, la puede colocar, por ejemplo aquí, y así hasta colocar todas. Como veis, en este modo de juego, ya desde el inicio de la partida nos van a quedar 3 losetas activas de cada jugador. Además, otra cosa que podremos hacer en este modo de juego es que una vez que terminemos de colocar, el jugador que no es el jugador inicial, el negro, ahora podría desplazar su mago a una de las losetas activas de su color. Y seguidamente, pues el morado realizaría lo propio. Aquí o aquí, por ejemplo. El resto de la partida se desarrollaría con normalidad. Y eso es todo. Espero que os haya gustado mucho este spell y un saludo fuerte a todos.